No sé si tienen alguna pregunta o algo que quisieran consultar previo a comenzar la clase. ¿No? No. Perfecto. Entonces vamos a extraer, por ejemplo, Dale. no, listo. Otro ejemplo de espacio vectorial es este, es R a la N. A ver, ¿dónde vale la pena? R a la N es conocido por nosotros. Si aquí solamente mencioné este, sería 4. Es el conjunto de la n-upla de números reales, donde cada una de sus componentes o cada una de las coordenadas que tenemos en la n-upla es un número real, ¿verdad? Entonces, nosotros regularmente este lo denotamos así, con una doble barrita y bueno, este es el número 4. Tenemos aquí a la par que hablan de las propiedades. Por ser espacio vectorial, sabemos que todas estas propiedades se cumplen, que el neutro con las operaciones usuales es la n-upla de ceros. Y listo. Caso particular de Rn es R2 y R3. Y ahí me están describiendo las operaciones usuales. Este es el plano para nosotros, ¿verdad? Son todos los pares ordenados XY con XY en los reales, nada más. Aquí me están describiendo las operaciones usuales en R2. Otro detalle por acá. Y solo me dan detalles de la parte operatoria, eso ustedes lo pueden revisar. La suma, el producto por un escalar, lo que significa. Estos son detalles de vectores y matrices, así que aquí no me voy a detener. El otro espacio es R3. Este. Otro espacio conocido por nosotros. Entonces tenemos 4 y escrito Rn, 5, R2, 6, R3. Son las ternas de números reales, operaciones usuales. Ya también todos estos detalles son propios del espacio vectorial. R no tiene espacio vectorial propio, ¿Perdón? ¿verdad? ¿Cómo dice? R, Sí, sí, es un espacio vectorial también. pero no tiene un espacio vectorial, subespacio vectorial propio, ¿verdad? ¿Cómo Es que yo así? es que lo estaba leyendo en el libro de Grossman y no le logré entender a la explicación que daba, que mostraba los espacios vectoriales propios de R2, de R3, y dijo Ajá. que R no tenía subespacio vectorial propio.
Sí, porque creo que los subconjuntos de los reales están los racionales y los irracionales, y esos no forman, sí, porque no forman espacios vectoriales. Es que me imagino que esos subespacios, me decía, espacios propios, decía, como por ejemplo para R2 serían las rectas que pasan por el origen. Sí, Para correcto. R3 los Así mismo planos estaba y las planteando. rectas. Ajá. Y en R3 son los planos que pasan por Ujú, el origen. ujú. Pero Los en R, ejes, los ejes también son espacios vectoriales. ¿qué? Los ejes, Ah, ¿en serio? sí, sí, sí. Ah, O pues. sea, un eje, ¿va? Sí, sí. O sea, o el eje X o el eje Y, Oh, como son rectas sí, sí. también. Pero sí, fíjese que tiene sentido en el caso de R, porque en todo caso podríamos decir con los racionales, Sí. pero ¿será cierto que los racionales con las operaciones usuales forma o no un subespacio? Voy a buscar donde lo No, leí y le paso la captura. no porque creo que, vamos a ver, no, sí, ¿verdad? Bueno, habría que indagar si los racionales con las operaciones usuales forman un espacio vectorial. Mm, no es cierto, porque si yo multiplico, por ejemplo, raíz de 2 por un medio, no es racional, siendo raíz de 2 un escalar. Sí, es cierto, no tiene, fíjese. Sí, ahí le mandé una foto al ¿En grupo de Telegram? Telegram. ¿Me enseña? Vamos a ver qué dice. Tal vez le puedo echar un vistazo. Ahí hablaba de subespacios, va, pero Sí, son pero al final es la misma espacios. cosa. Sí, sí. Dice CH un subespacio de R, si H es distinto del espacio nulo, entonces H contiene un número real alfa diferente de cero por el axioma 6, que uno es uno entre alfa con alfa en H, beta 1 igual a beta que esté en H para todo número real beta. Así H no es su espacio trivial, H es los reales. Es decir, R no tiene sus espacios propios. Mm, está medio extraño eso. Sí, no le logré entender, pero fíjate que ahorita que dijo eso de los racionales, que es un subconjunto de los reales, ¿va? Sí, pero no es un espacio vectorial porque para ser espacio vectorial, al tomar un escalar en los reales, entonces ya se sale. Porque pienso raíz de 2 por cualquier racional, me va a quedar siempre un irracional. Entonces no siempre es cierto, no se cumple. No es cerrada. Pero o sea, H uso espacio de R. H es distinto al espacio nulo, entonces contiene un número real alfa diferente de cero. Por el axioma 6. 1 es igual a 1 entre alfa por alfa. Y este pertenece a H. Ah, y luego, beta por L igual a beta, está en H. Para todo número real beta. Así,
si H no es su espacio trivial, entonces H es R. Es decir, R no tiene sus espacios. Lo último sí se entiende, pero sí que eso que hacen ahí está raro. A saber a qué se refieren. Búsquese Sí, ese axioma 6 que dicen si es es el producto de un escalar por un elemento del conjunto, creo. Me imagino que tiene que irse a la parte de espacios vectoriales. Y el axioma 6 en todos lados siempre es la cerradura. sí, que cuando alfa multiplica a algo que pertenece Ujú. Eso está al también. Ujú. conjunto, está. Yo pensaba, Lee, que no tenía subespacio propio, Ujú. porque si usted tiene un irracional y lo multiplica por algún número, vaya, por ejemplo, usted tiene un subconjunto sin decir los irracionales ni nada, solo eso es un subconjunto, ¿va? Y lo multiplica por un escalar que esté en los reales, siempre va a tener los reales como resultado. Ahí, Así ahí, pensaba yo. ahí hay un vacío porque si usted no dice quién es su conjunto, ¿cómo va a saber que está ahí dentro? Un buen punto. Sí, siempre tiene que decir, vaya, por ejemplo, no puedo decir que los irracionales es espacio vectorial porque si multiplica raíz de 2 por raíz de 2 va a 2 y 2 no es irracional. Ujú. Entonces sí, ahí no tenemos un subconjunto en los reales tales que le adicionemos dos operaciones, obviamente las usuales, que, que haga que haga que se cumplan los axiomas, porque siempre se sale. ¿Me explico? Sí, 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 ahorita que lo vio como tomando los irracionales Ujú. o O los los racionales. racionales, Sí, porque son sí, los dos ahí más lo, grandes. lo, lo voy a entender. Ujú. Listo. Gracias, Lee. Vaya, hombre. Bueno, está este otro espacio vectorial que es el conjunto de polinomios de a lo más grado n. Y aquí definen las operaciones usuales en estos polinomios. Miren, estos polinomios están vinculados con R a la n más 1. Son isomorfos en todo caso. O sea que existe un isomorfismo entre estos dos, que eso luego lo vamos a discutir. 7. Estos P sub n denota, dice acá, los polinomios con coeficientes reales de grado menor que o igual a n. O sea, a lo más grado n. Y ahí están las formas que tienen cada uno de estos. Nosotros en ocasiones cuando estamos manipulando los polinomios de grado n, los conectamos con R a la n más 1, porque los trabajamos como elementos de R a la n más 1, tomando en cuenta los coeficientes. Y aquí definen las dos operaciones usuales, ¿verdad? Que ya nosotros las conocemos. Ese sí no tiene otra forma de representar solo P sub n. El asterisco dice... Ah, bueno, lo de la igualdad de polinomios es que es el que menciona aquí en el asterisco. Que los polinomios es como la igualdad de vectores, ¿verdad? Que la igualdad de vectores es componente a componente, la igualdad de polinomios es coeficiente con coeficiente. Está esta de acá, que yo no la denoto de esta forma. Ocho. Ocho.
Este es el espacio de matrices rectangulares de tamaño M por N. Pero aquí son bien específicos. Dicen que A sub y J pertenece a los reales. Más bien yo a estas las denoto así. Matrices de tamaño M por N de entradas reales. Si cambio las entradas a las matrices y doy apertura a los complejos, coloco C a la M por N. ¿Va? Luego está este que dice que es el conjunto de todas las funciones reales definidas en el conjunto, en el subconjunto I de la recta y que cuyo rango está en R. Aquí en el conjunto de las funciones, pues ya se sabe que hay funciones continuas, funciones con primera derivada continua, este, que esas son más propias, pero ya ese tipo de características son más propias ya en análisis matemático o en algún curso de cálculo avanzado o en cálculo como tal, ¿verdad? Pero estas son las funciones que van de I en R. 9. Aquí describen que como aquí están todas las funciones definidas de I en R. Y pues nada más la suma de funciones y el producto de un escalar por una función. No hay más, creo. No hay otra función. De ahí dice la igualdad de los elementos. Bueno, en el caso de las funciones, cuando hablan de la igualdad, son iguales y solamente si f de x es igual a g de x para todo x que esté en y. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Dale. ¿Todo bien? ¿Qué más hay por acá que nos pueda llamar la atención o que nos vaya a servir luego? No, creo que no. No, no hay más. Entonces vamos a revisar sus espacios. Bueno, sus espacios en esencia son espacios vectoriales, ¿no? En palabras bien simples, esos son. Entonces, cuando nosotros hablamos de un subespacio, siempre tenemos como referencia un espacio vectorial del cual estamos partiendo y de donde se extraen las operaciones y se extrae un subconjunto del espacio vectorial. Entonces, de ahí salen los subespacios. Vamos a ver qué definición me dan por acá. Eh, Aquí, por ejemplo, dice CAB, un espacio vectorial, considera un subconjunto W de B, es decir, conjunto W es tal que todo elemento W esté en B. W hereda de manera natural las operaciones del espacio vectorial que estaban definidas en B y se tiene así un conjunto W en donde existen operaciones de suma y producto por escalares. ¿Es W un espacio vectorial? Sí, sí lo es. Sí lo es una afirmación. Y aquí me dan dos ejemplos. Me dicen, por ejemplo, en el caso de R2, y me están dando los dos primeros cuadrantes. Pero mencionan, formado por todos aquellos XY que tienen segunda, no, perdón, sí, que tienen segunda componente positiva. Son los dos cuadrantes superiores, el cuadrante 1 y el cuadrante 2 que corresponden al semiplano. Uy, se me va a descargar la computadora. Sí, ese es un ejemplo nada más. Esto de aquí. Pero aquí menciona que en este caso no es, porque
lo hacen bien geométrico. Si multiplican por un escalar negativo a un escalar dentro del, o a un vector dentro del espacio, este que se sale del conjunto. Entonces, sí, este no es. Esa es una recta que pasa por el origen. Es así. Aquí dice, o sea, W son todos los pares ordenados de esta forma. Se puede ver el caso que si es un espacio vectorial con las operaciones usuales en R2. Obsérvese la suma y el producto por el escalar y el cero que está ahí también. Y aquí está la definición, que es lo que me interesa. Definición 3.1. Decimos que si había un espacio vectorial, W un subconjunto de B. Se dice que W es un subespacio de B si W por sí mismo es un espacio vectorial con las operaciones suma y producto por escalares que estaban definidas en el espacio vectorial B. Eso ya lo teníamos presente. De no ser un espacio vectorial, decimos que no cumple la definición de subespacio. Entonces, esta es la definición de subespacio. Está este teorema que nos permite usarlo como verificación o como un proceso para verificar cuando un subconjunto dotado de dos operaciones es o no espacio vectorial. Entonces tenemos aquí hasta el momento dos métodos para eso. Sea B un espacio vectorial y sea W un subconjunto no vacío de B. Entonces, W es un subespacio si, solo si se cumplen dos condiciones. Uno, cerrado respecto del producto, perdón, respecto de la suma, y cerrado respecto del producto por una escalar. De esta misma se derivan dos cosas. El libro debe mencionarlo. Vamos a ver. Ajá, aquí está. Como teorema se desprende esto, que si ustedes logran probar, no, no era esto. Creo que no lo tiene, pero no, ya lo voy a agregar yo, para que sepan cómo probar cuando un subconjunto con las operaciones dadas es un espacio vectorial. Porque el periodo anterior sí me fijé que había un poco de dificultad en esa parte. No, no verificaban eso. Esto solo sea W, uso de espacio no trivial de R2. Esto es una recta que pasa por el origen. Ahí pues no, no vamos a discutir eso. Es un subespacio. Ejemplo. Aquí describen otro subespacio que es el subespacio de las funciones continuas. Sí, porque no todas las funciones son continuas que tienen dominio I. Solo para darle una revisada rápida. La suma de funciones continuas es continua. Sí, El producto de un escalar por una función continua es continua sin importar el escalar. Sí, Dick. sí. Entonces ahí pues notamos que sí, ¿verdad? Que sí, forma un subespacio. Pues no hay ningún problema. Ya les voy a dar ejemplos también de subespacios. So, voy a agregar algo antes de pasarme esta parte de subespacios generados por conjuntos de vectores. De esto se desprende un método alterno para demostrar que un subconjunto dotado de dos operaciones es un subespacio. Y se demuestra con esto, con este teorema. Y va más o menos así. Dice, sean U y B elementos de W. Alfa y beta escalares cualesquiera.
Si ustedes prueban que alfa U más beta B pertenece a W, entonces ustedes concluyen que W es su espacio. De B en todo caso. Entonces, un camino es probar los 10 axiomas. Un segundo camino es probar las condiciones. Un tercer camino es esto. Y un cuarto camino, lo voy a agregar aquí, un cuarto camino es si el neutro de B no pertenece a W, entonces W no es su espacio vectorial. Si el neutro no está, no es. Pero si el neutro está, no pasa nada. No puede concluir nada. ¿Me explico? Así, ejemplos Que hay, ¿Cómo dice? que hay un enunciado ahí en el libro que dice que todo subespacio tiene que tener el neutro, Sí, sí, sí. tiene que compartir el neutro. Ujú. En este libro, en el de Pita, No, lo decía en el de Grossman. en el de Grossman, sí. Es Sí. que esto nos sirve para cuando nosotros estamos o nos preguntan, dicho conjunto con tales operaciones en su espacio, y si nosotros notamos que el neutro no está, entonces rápidamente concluimos que no es. Pero si el neutro está, tenemos que irnos a uno de los tres. Como tenemos diversidad de procesos, yo particularmente casi siempre uso porque es una sola condición. He visto también que este es bien popular. El que casi no utilizan es la definición. Ejemplos de subespacios. Vaya, creo que tendría que traerme esta primera página porque algo que sí, estos tres son subespacios, estos dos particularmente, rectas que pasan por el origen, planos que pasan por el origen, son subespacios de R3, algo un poquito más general. Mm, En realidad hay dos subespacios que tienen todos los espacios vectoriales. ¿Cuáles son? ¿Cuántos dijo, Lee? Hay dos que siempre los tienen todos, Las rectas, de los ejes. ¿no? Cualquier espacio vectorial. Existen dos subespacios. Ah, el trivial Ajá. y no sé, ahí. ¿Y el otro cuál es? Es que sé que hay subespacios propios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ¿Cuáles como son usted los? dijo que, Bueno, los ejes ujú, son subespacios y, y pues no sé, los ejes diría yo. ajá, pero eso es particularmente hablando de R2 o R3, cuando me dice los ejes. Pero sí, me mencionó uno. ¿Cuál es el otro? Un subespacio es el que el compañero mencionó. ¿Va? ¿Y el otro subespacio cuál es? El mismo espacio. Correcto. Estos dos siempre están. ¿Qué otro detalle? Mm, Vaya, por ejemplo, antes de revisar lo del espacio generado. ¿Será cierto que
H igual A pertenece a todas las matrices de orden 3, tales que con operaciones usuales es un subespacio. Aquí la determina. Solo me falta agregar algo al inicio. Determino si H. ¿Qué opinan de esto? Con operaciones usuales es un espacio de R 3×3. Se cumplirá. El neutro está, ¿verdad? Porque la matriz nula tiene determinante 0. Y como les dije, si el neutro está, entonces no pasa nada. Será su Vaya, espacio. pero si tiene Lick, por Ujú, ejemplo, la matriz de 2×2, no, perdón, de 3×3, ujú. pero que una columna sean puros ceros, Ajá, y otra matriz de 3×3 que una fila sean todos ceros, ajá. este, no, al sumarlos, l- la matriz Ajá. resultante no tendría no sería el determinante igual a cero, Mm, porque, seguro. perdón, ¿cómo era? Ah, ya se lo olvidó, ¿ah? No, sí, a eso me refiero, que como suman las dos matrices Ajá, y una tiene una columna de ceros y otra tiene una fila de ceros, ajá. van a haber varias columnas que se van a traslapar ahí. O Mm, sea, por ejemplo, puede ser que ya no hayan tantos ceros y el determinante ahí cambiaría, pues no. Si ¿no? usted suma una matriz que tiene una columna de ceros con otra matriz que tiene una fila de ceros, pues ahí no es seguro, pero existe la posibilidad que sí esté dentro. Usted tiene la idea del ejemplo, pero quizás le falta concretar las matrices. ¿Qué matrices tomarían? Los demás, ¿qué se hicieron? ¿Quién le ayuda al compañero? ¿Qué par de matrices tomarían que cumplan o que estén en H y que al ser sumadas se salgan de H? Ujú. Vea, por ejemplo, así como se lo dijo su compañero, pero tal vez le faltó esto. Vaya, incluso si no quisiera trabajar con esta, puede trabajar con esta otra, así vaya, tal vez. Sí, hay alguien muy exigente. Y por ejemplo acá, No era más fácil la anterior que sumaba y sí, llevaba la matriz de identidad. sí, eso quería hacer, pero
Sí, porque al final esta también. ¿O no? Así está así, ¿va? Oh, sí, pero la otra no le metía. No, esta no, mire. Esta no es de ceros. Mejor ahí. Vamos a complicar. Ahí está. Esa. Esa sí va. Sí. Entonces, A1 y A2. Ya, se está me complicando la existencia. Pertenecen a H. Determinante de A1 0. Uy, qué feo salió eso. Determinante de A2 0. Luego la suma A1 con A2 me da I3. Determinante de A1 más A2 es 1 distinto de 0. Implica que A1 no está en H. A1 más A2 no está en H. Y listo, por eso no es espacio, no es subespacio. Sí, yo creo que me compliqué un poco más porque, como le digo, yo estaba trabajando con filas y columnas de cero. Y si fueran las matrices de 2 por 2 Uy. sería lo mismo. Creo que dice una matriz de 2 por 2. Sí, en general funciona para cualquier matriz, sin importar el orden, siempre y cuando sean cuadradas, obviamente, por la operación, ¿verdad? Que defino dentro. Pero sí, sí funciona para cualquier matriz. Vaya, por ejemplo, esta, miren. 2, vamos a llamarle S a todas las matrices de entradas reales cuadradas, tales que A traspuestas A. Ya sabe quiénes son estas, ¿va? Simétricas. ¿Es correcto? Determine si ese es un subespacio. Determine si ese, pertenece al conjunto de matrices de orden n, es un subespacio de Rn por n con las operaciones usuales, ¿verdad? Sí. Aquí, como les digo, tienen tres caminos. Este. Muchos se tiran por este porque creo que es el que más usan en vectores. A mí me gusta más este. Te voy a hacer el que me gusta más. El detalle es, me doy dos matrices del conjunto. Sean A y B elementos de S. Alfa y beta escalares cualesquiera. Quiero probar si alfa A más beta B está en S. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo probarían que una matriz pertenece a este conjunto? Ujú. Jóvenes. Buenos. Estamos pensando. Ah, Estamos pensando. William Centeno me preguntó algo hace ratos.
No, William, se toman siempre los reales. Ahí podría tomar la suma y hacer la transpuesta de eso Correcto. y va a llegar a la misma matriz. Sí, correcto. Eso es lo que se hace. Si usted quiere saber si esto pertenece al conjunto de matrices simétricas, le calcula la transpuesta a la matriz. Miren, ustedes conocen ya toda la parte de la operatoria. Ahí no me detengo. Y miren, la transpuesta de la matriz es la misma matriz, implica entonces, por tanto, S es un subespacio vectorial. Vaya, por no estar trabajando solo con matrices, se me ocurrió este ahora. 3. Son todas las F que pertenecen a este conjunto. Tales que F de esto pasa. ¿Sí entienden quiénes son estas? ¿Saben quiénes son estas, verdad? Las funciones pares. Funciones impares. Correcto, funciones impares. Son las Pares. funciones impares de dominio real. Porque esta, recuerden que es el conjunto de funciones de R en R. Entonces, me doy una función que está en este conjunto y la característica de este subconjunto son todas las impares. ¿Será cierto que esto es un subespacio? Determine es un subespacio de esto. Ujú. Entonces, usa la misma idea. Sean F y G elementos de Fi y alfa y beta escalares cualesquiera. Defino la matriz, defino la función F alfa más beta G y quiero saber si esta función pertenece a esta. Para que pertenezca, ¿qué debe pasar? Cumplir las cerraduras. Ajá, o sea, que al ser evaluada en menos X, esta función me tiene que dar menos esta función, ¿verdad? Eso debe pasar. Entonces, uso eso. Tengo la función y le evalúo en menos X. Pero nosotros sabemos que esto es igual a alfa f de menos X más beta g de menos X. Luego, sabemos que se cumple este detalle, ¿verdad? Porque f y g pertenecen al conjunto. Lo sacó de común.
Pero esto es igual a miren, tomé la función original, le evalué en menos x y obtuve menos la función evaluada en x. Esto. Entonces, alfa f más beta g pertenece a fi. Por tanto, fi es un subespacio de este. Checa. Ahora sí, me voy a meter a líos con esto de acá, que son subespacios generados por conjuntos de vectores. Primera, define lo que es una combinación lineal. Tengo la definición del concepto de combinación lineal, nada más. Esta definición pues ya es conocida por nosotros, todos manejamos el concepto desde vectores y matrices, no me detengo. Este de aquí, aquí arriba tiene el conjunto generado. Vamos a ver. Si lo que se dice combinación lineal, vamos a ver. Si no lo definen, qué mal. En inicial se va a considerar el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales. Ajá, aquí lo dicen. Que este símbolo, que ya les voy a hacer como nosotros lo utilizamos, nosotros este conjunto que denotaron por L, nosotros lo conocemos más bien por este. El gen S es el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales del conjunto S. Ese solamente es un conjunto de vectores. Aquí nada más. Luego aquí note que cada elemento de este es una combinación lineal de un número finito de elementos. Y lo vamos a probar. Y solamente aquí menciona que esta es una combinación lineal de un número finito de elementos. F es el conjunto finito de vectores. LDS es otra forma. Y se puede mostrar que el espacio generado es un subespacio del espacio vectorial B y que además es el subespacio que resuelve el problema planteado inicialmente. El caso que necesita considerar de este libro es cuando S es un conjunto finito de vectores. En este caso se expone el siguiente teorema. ¿Cómo probarían ustedes que ese conjunto gen S o L de S o L de esa cosa es un espacio, es un subespacio vectorial? ¿Cómo lo demostrarían? Esto. Este es prácticamente un ejercicio práctico. Pues prácticamente un ejercicio práctico. Es un ejercicio práctico. Me doy dos elementos del conjunto. Para demostrar esto, sean U y W elementos
de el espacio generado porque nosotros le llamamos así, generado de S. Ese es este conjunto de vectores o de generado de, tal vez para que esté en sintonía. Si digo que U y W están ahí, implica, entonces, existen escalares alfa sub i, beta sub i, con i 1, 2, hasta n, tales que U es sumatoria desde I1 hasta N de alfa IBI, IB, bueno, W, sumatoria desde I1 hasta N de beta IBI. Sean A y B, escalares cualesquiera, y entonces AU más BW va a ser igual a A sumatoria desde I igual 1 hasta N, alfa IBI, más B sumatoria desde I1 hasta N de beta IBI. Esto es igual a la sumatoria, puedo usar una sola suma de A alfa I más B beta I igual, perdón, por BI. Observe que A alfa I más B beta I es un escalar para todo IVA. Entonces, como en el generado están todas las posibles combinaciones lineales, esta es una combinación lineal. Entonces, para todo I, entonces, AU más BW es una combinación lineal de los vectores y esto implica que AU más BW pertenece al generado por el conjunto. Por tanto, esto es un subespacio de B, que es el espacio vectorial del cual tomé los elementos. ¿Estamos bien? Ahí tenemos la demostración. Aquí lo hacen separado, pero hacen las dos operaciones, da igual. Bueno, aquí ya le pusieron nombre. Aquí tenemos, ya los dejo que se vayan.
tienen la definición de su espacio, B del espacio generado, que es el que ya rato les estoy diciendo cómo se llama. Hay algo importante en este párrafo. No, aquí lo vamos a dejar. Sí, no, aquí algo importante que mencionan es que si el espacio vectorial es igual que el espacio generado, entonces dice que B es generado por los vectores, pero eso se sobreentiende. Y luego se llamará estos generadores de B y nada más. No, no hay nada así del otro mundo. Bueno, aquí nos quedamos. Voy a dejar solo el título. Mañana, pues yo la clase se la voy a dar desde allá de la U. Tengo que ir. Y entonces, el viernes sí creo que les voy a grabar un recurso mañana por la noche para cubrir la clase del viernes. Y nada más. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios al respecto. Gracias, Lick. No, vaya pues, voy para cálculo 3. Se cuidan, nos vemos mañana. Mañana normal, ¿verdad? Sí, que Mañana Lick. tenemos clase normal, solo que la clase la voy a dar de la universidad. Ojalá que no me vaya a fallar la universidad. Si no, pues voy a deberles un recurso. Que se cuidan, pasen buena tarde. Gracias, Alex. Feliz día. Igual, hombre.